comprendimos la importancia del simulacro, ¿verdad? Porque el simulacro es una de tantas formas de preparación. Para terminar, unos más o menos 10 minutos y pasar a las preguntas, les explicaba que en el caso de Haití, Haití no tenía terremoto hacía más de 100 años. Ese terremoto supuestamente pudo haber afectado a la zona oriental de Cuba y ocurrió en la capital, en un terremoto que digamos de gran magnitud, pero el mayor impacto fue porque las construcciones en Haití, ninguna prácticamente, tiene los requisitos sismoresistentes que se habla en México, y la cantidad de muertos de Haití es una cifra que nunca sabremos, porque no hay una estructura que permitiera contabilizar. Cuba, que tiene una cooperación médica, psicológica y social con Haití desde 1998, con el huracán George, que también hizo mucho daño en Centroamérica. Cuando ocurre el sismo, habían alrededor de 60 colegas de la salud y nosotros nos incorporamos a una brigada para brindar ayuda. El objetivo del equipo de salud mental que yo coordinaba era primero que nada hacer una evaluación del impacto que pudiera tener este gran desastre en la brigada médica cubana, que iba a ser una actuación como se vieron por las imágenes. Ojalá que nunca la humanidad tenga que vivir un desastre como el que vivió Haití. Primero, porque es un país pobre. Segundo, no tiene estructura ni posibilidad de respuesta. Y tercero, el grado de destrucción fue inmenso. Y nosotros pues hicimos un trabajo que tiene que ver mucho con lo que aspira este foro, que es a vincular la psicología ambiental, la educación ambiental, la psicología social, comunitaria, porque la idea era facilitarla tomando en cuenta las mismas estructuras que tenían las comunidades, como aquí en México hay muchas comunidades que tienen su propia estructura, pues nosotros respetando esa misma estructura, hacíamos educación para la salud, interactuábamos con ellos. En Haití es muy importante la religión, desde la africana hasta los protestantes, por lo tanto, había que tener en cuenta, hay religiones, yo diría no religiones, sino creencias, que no van a favor de la atención médica, sino que consideran que, como he conversado ahorita con una colega, el concepto de desastre es desastre, es algo que cayó del cielo. En Haití la explicación que daban ellos es que ese nuevo terremoto era algo bueno, era un castigo divino por el pésimo comportamiento de Haití en los últimos 200 años. ¿Qué puede hacer una psicóloga o un psicólogo cuando una persona le dice a usted que eso está bueno, que las pérdidas están bien? Sí, en la lógica nuestra eso parece irracional, pero era la explicación de esta persona, y nosotros organizábamos debajo de los árboles, en cualquier lugar, en las comunidades, con charlas, para que las personas primero se salvaguardaran la vida, porque ahí había 50, 60 réplicas diarias, ¿verdad? Era algo real, constantemente las réplicas. Además, las epidemias que tiene Haití históricamente y que en ese momento se multiplicaron, y la función del programa de apoyo psicológico era reorganizar la comunidad, que la comunidad viera la atención médica, la atención educativa y demás como algo necesario. Esta foto inferior de la abajo fue la primera vez que los escolares pudieron entrar bajo techo y que los ingenieros dijeron que ya se podía ir bajo techo, y nosotros lo que estábamos era premiando un concurso de pintura. Desafortunadamente no hablo francés, y allí tuve que trabajar a través de los traductores, aunque logré hablar el dialecto de ellos, ¿verdad? Y entonces nosotros principalmente utilizamos mucho el dibujo, la expresión corporal, ¿verdad? Que los afrodescendientes tienen una gran cultura de expresión corporal. Entonces nosotros utilizábamos técnica de expresión corporal para canalizar el dolor, para evitar el dolor, el luto. Y este día, si yo no digo que eso es Haití, esos estudiantes hasta hoy no sé cómo se bañaron, cómo se vistieron, no había agua, y algunos recorrieron varios kilómetros para llegar a su colegio. Y ese día hicimos un concurso para premiar a aquellos que habían hecho, como ahorita, primeros auxilios psicológicos, habían ayudado a los damnificados. También Haití tiene, de antes del terremoto y después, como ocurre en los terremotos, muchos huérfanos, ¿verdad? Y este fue un programa dirigido a los huérfanos. Ahí tuvimos la cooperación en Cuba y descendientes haitianos. Tenemos artistas cubanos que han participado con nosotros en Cuba y estos artistas hablan creol. Las canciones son canciones de un matiz religioso y espiritual, pero positivo, no negativo. Y entonces, junto con esta brigada, pues, nosotros organizamos el trabajo con aquellos campos que habían ahí de refugiados, que eran niños huérfanos. Primero, para darle a esos niños huérfanos un apoyo psicológico, para darle un entrenamiento, un acompañamiento a las
muchos organismos internacionales. Para que se hagan una idea, se supone que en Haití habían 35.000 ONG. ¿Se imaginan 35.000 ONG queriendo ayudar, ¿verdad?, a personas? Era muy difícil, era un caos. Y entonces, esto como ven ahí, este programa, y nosotros siempre, muchas veces no queríamos que me diera la palabra, y los dibujos ellos lo ponían y entonces ellos explicaban qué habían dibujado. También, como muchas personas vivían, como ustedes lo vieron en los parques, en las calles, pues llevamos la expresión cultural, tanto de día como de noche, a pesar de que de noche la vida era muy insegura, pero nosotros tratábamos de ir a los barrios, y en los barrios pues hacíamos actividades culturales con artistas cubanos y artistas haitianos, pintores, bailarines, danza, etcétera, que nosotros convocamos y les dimos preparación psicológica para que ellos llevaran su arte a las personas. Y también teniendo en cuenta, digamos, hoy estamos en la época digital. ¿Cuántos leen diariamente un libro impreso? No muchos. En Cuba hay una de las fiestas culturales más grandes, la Feria del Libro. Se hace en el mes de febrero. Y nosotros, pues, aquí muchos niños son analfabetos. Hay un programa cubano que se llama Yo Sí Puedo, que es un programa que se ha hecho muchos dialectos de idioma. Y nosotros, como el gobierno haitiano, pues, de conjunto con colegas, dijimos que este es el momento de aprovechar para alfabetizar a niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores. En Haití es muy raro ver a una persona más de 50 años. Si usted puede contar. Entonces, utilizamos la Feria del Libro de Cuba, hicimos una investigación con los adolescentes haitianos, qué libros haitianos en francés o en creol quisieran leer, si no impusimos la literatura. Y entonces el gobierno cubano imprimió millones de libros para los distintos grupos de edad, y lo que hacíamos era actividades en la comunidad, ¿verdad?, para que ellos pudieran, a través de la lectura, lo que sabían leer enseñaban a los otros, se buscaban niños, y la alfabetización iba a la par del proceso. Ahora, esta imagen, digamos, era un trabajo en el terreno, en las mismas montañas y comunidades, digamos, y nosotros aquí estamos participando en una especie de una misa. Aquí estamos con los niños minusválidos para la prótesis. Los niños haitianos no querían tener prótesis, ni los adultos, porque si tenía prótesis no lo consideraban un minusválido, y si él estaba en la calle como un vagabundo, pues pedía dinero en los semáforos. Y nosotros hicimos una campaña junto con promotores de salud, estudiantes, jóvenes haitianos, íbamos por la calle convenciendo que era importante que él pudiera tener su pierna, su mano, porque él que iba a ser toda la vida un mendigo en la calle. Y al principio no tuvimos mucha fe, sin embargo tuvo un impacto, hay muchos organismos internacionales apoyados, la parte religiosa, y esta es la montaña, los cerros, como le llaman acá. Había muchas personas que sabían que seguía temblando y vivían en los cerros, era un peligro. Entonces nosotros en los cerros, con los niños, pues con lo que quedaba de la poca madera que habían hecho esas llamadas viviendas, ustedes la ven, reconstruíamos junto con ellos sus juguetes. Y entonces era un proceso de sensibilización para que esas familias se mudaran a lugares más seguros. ¿Cómo pudiéramos resumir qué aprendimos en Haití de lo que habíamos aprendido en Cuba? No se puede ayudar solamente. Nosotros fuimos a ayudar a la Brigada Médica Cubana, terminando por solicitud del gobierno haitiano, ayudando. Yo no uso la palabra víctima, la considero, con todo respeto, antiética, no humana, y desde el punto de vista legal incorrecto. Son personas damnificadas, y esta interacción entre la población haitiana, nosotros, los organismos internacionales con los cuales trabajamos, no menciono algunos, porque no había ninguno, fueron muchos, fue un aprendizaje muy importante. Fue un proceso de aprendizaje muy. Y un poco para que vean el mapa, nosotros comenzamos trabajando inicialmente el pilotaje de esta metodología en lo que tienen los programas oscuros, y terminamos trabajando en todo el país. Tuvimos 100 y tantos días la Brigada de Emergencia Cubana, y después ese programa lo siguió desarrollando todos los colegas de Haití. ¿Qué ha permitido a Cuba de unión de esta experiencia? Que lo que hemos aprendido en Cuba, lo que aprendimos de México y de otros países, decidimos crear una red latinoamericana de psicología, emergencia y desastre, que se crea inicialmente en Brasil en el 2007 y oficialmente en Cuba en el 2007, después del 2007 en septiembre. Quiero terminar diciendo cuáles han sido nuestros aprendizajes. Ustedes tienen mucho de esos aprendizajes, pero no lo saben, hay que sistematizarlo. El primero, a nivel teórico metodológico, la concepción científica es de lo psicosocial, el tejido psicosocial.
pero ver el tejido psicosocial en desastre no como algo traumático de enfermedad, sino como un proceso de aprendizaje. En segundo lugar, la actividad principal antes, durante y después de situaciones de desastre es la preparación psicológica y social. Usted puede tener preparación en primeros auxilios médicos, en evacuar, en atención médica, en cómo alimentar, en qué cantidad de agua tomar, en actividad física. Pero si usted no tiene preparación psicológica y social, usted potencialmente su ayuda va a ser minimizada y usted no puede trabajar solo, tiene que tener una alianza con la comunidad. Y recordando algo que pensaba acá en el simulacro, es que existe un ciclo de reducción de desastres. Hace 58 años, ¿no?, que ocurrió esto mismo ahorita en México de 2 huracanes, ¿verdad? Los grandes desastres ocurren más o menos cada 50 o más o menos cada 100 años, eso no está escrito, pero hay un ciclo. Nosotros desafortunadamente los seres humanos, de verdad, tenemos mucho pensamiento instintivo más que racional y nos olvidamos. Ahora, hay un proceso de impacto, la respuesta, la recuperación, pero la prevención y los preparativos es lo principal. Si nosotros invertimos energía, amor y sobre todo trabajo y estudio, aquí los procesos van a ser más adecuados y vamos a minimizar los impactos. Es lo que se llama la mitigación psicosocial. Hay dos conceptos importantes que la psicología de emergencia y desastre ha comprendido, que es la adaptación humana. Pero hay un proceso que es la readaptación humana. ¿Cómo el ser humano se recupera? Piensen cada uno de ustedes y conversen con sus familiares y amistades. ¿Cuál es esa capacidad que yo tengo de readaptarme después de? Y van a encontrar que hay muchos aprendizajes, ¿ya? Lo importante es que esos aprendizajes estén concientizados. Y nosotros, que hemos aprendido a lo largo de estos 25 años, ¿y por qué hablamos de la preparación psicológica y social? Ella se puede dividir en dos grandes grupos. Por la forma de desarrollarse está la preparación directa, pero principalmente el ser humano recibe preparación indirecta, ¿verdad? En segundo lugar, por la forma de manifestarse está lo explícito, pero el ser humano principalmente vive de lo subliminal, de lo implícito. Si nosotros preparamos metodología a través de la radio, la televisión, impreso, la comunicación persona a persona, que tenga en cuenta esto, nosotros vamos a seguir elevando el nivel de preparación psicológica y social de la población mexicana. A nivel de esta actividad académica de preparación o comunitaria, hoy nosotros estamos entrenados para vivir de lo que dicen los medios de información, ¿sí o no? ¿Qué perfume usted consume? ¿Qué champú usted usa? ¿Qué usted come? ¿Qué ropa usted usa? ¿La que a usted le gusta? No, la que el año pasado, en el mes de febrero, se reunieron determinados expertos de la moda y es lo que nos lanzan a nosotros por los medios de comunicación, ¿sí o no? Lo importante es que nosotros, psicólogos y psicólogos, vayamos a diseñar metodologías informativas para acompañar a los medios de comunicación, ¿verdad? Y que eso eduque a la población. A nivel motivacional, si usted no tiene motivo, usted no tiene objetivo. Si usted no tiene un objetivo, usted no siente necesidad. Si no siente necesidad, usted no busca la satisfacción de ese motivo y ese objetivo, ¿verdad? Y ya a nivel de la capacitación, algo a lo cual nosotros hemos llegado por un metaanálisis, vemos como en todo hay tres niveles. Está el nivel básico, está el nivel avanzado y el nivel profesional. El nivel básico debe tenerlo alrededor del 60 o 70% de la población. Si nosotros logramos que la población mexicana, Cuernavaca y México, tenga más del 50% de preparación básica en conocimiento, en habilidades, en desempeño, en cada uno de los tipos de desastres de esta comunidad, se van a minimizar las pérdidas, las muertes y el impacto psicológico. En nivel avanzado hace falta alrededor de un 10, 15, un 20% de personas capacitadas, que son los profesionales, los estudiantes, los socorristas, y el profesional con un 5% bajo. Y nosotros eso lo hemos visto ya en la práctica, en el